Hola queridos amigos, bienvenidos a una nueva tertulia en la nueva televisión universitaria, en el programa de Siglo y Cuarto. Les agradezco a todos ustedes por las cartas, las notas, los mensajes que permanentemente cada semana nos hacen llegar a través de nuestro correo, el email y también por supuesto Facebook. Estamos esta noche, vamos a recordar uno de los episodios heroicos, gloriosos, más importantes no solamente en la historia militar, sino en la historia boliviana, en la historia espiritual del pueblo boliviano. Me refiero a la gran batalla, vamos a definir si fue una defensa, una batalla militarmente, cómo englobaríamos este episodio. Me refiero nada más y nada menos que a Boquerón, la gran batalla de Boquerón o defensa de Boquerón. Y obviamente tendríamos que estar, no podríamos estar en mejor compañía que con el general Luis Fernando Sánchez, historiador militar, especialista en todo lo que son la historia militar, las batallas y especialmente en la Guerra del Pacífico y en la Guerra del Chaco. Autor, en mi criterio, uno de los mejores libros que se ha escrito sobre la Guerra del Chaco, Boquerón, que lo estamos viendo en este momento en las imágenes. El querido general Luis Fernando Sánchez. Luis Fernando, qué placer tenerte acá. Un placer nuevamente, Pablo, y a la distinguida audiencia. Boquerón, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Mira, Pablo, cuando sacaba la tercera edición de mi libro, le pedí a don Mariano Baptista Gumucio que me hiciera un prólogo, y don Mariano, persona a la que aprecio muchísimo, mencionó un asunto que lo investigué. Decía que de acuerdo a un historiador francés, Boquerón está considerada entre las 7 hazañas militares más importantes y heroicas de la historia militar universal. Y estamos hablando de acá, de las Termópilas. Todos conocemos lo que pasó entre griegos y persas. Estamos hablando de Masada, el sacrificio de los ejércitos judíos contra los romanos, después de Cristo ya. Estamos hablando de Camerone, la hazaña de la Legión Extranjera Francesa en México. Sí. Estamos hablando de esa pequeña guarnición en la capilla, en la guarnición de natal del regimiento de galeses, en la guerra Bóer, no contra los Bóer, sino contra los zulúes. Hay otra película que es de Shaka Zulu que no tiene nada que ver con este fenómeno. En fin, está entre las 7 principales. Y el Álamo también. Y el Álamo. Yo digo, Pablo, que nos tenemos que sentir muy orgullosos de esto. Porque, ¿qué es lo que se mide para una batalla gloriosa? Estamos hablando de 480 hombres que defienden un reducto y aproximadamente unos 1.500 más que defienden los perímetros, desde Yujra, Ramírez, etcétera, contra inicialmente 5.000, que son los que atacan el Fortín propiamente de la primera división paraguaya, y luego se incrementan hasta llegar a 4 divisiones que hacen aproximadamente 12.000 hombres o un poco más. Hay versiones que dicen entre 12.000 a 13.000, pero ese es el rango del ejército paraguayo. Claro, no, lo que pasa es que existe mucha tendencia en los historiadores a magnificar, ¿no?, al enemigo para hacerse más heroico. Y además disminuir el propio. Exacto. ¿No? Tratan de evitar no contar las propias bajas y aumentar las del enemigo, en fin. Es muy difícil ser objetivo porque uno siempre tiene su... Claro. Pero en el caso de Boquerón he estudiado muchísima literatura paraguaya, mucha, que abunda en la Academia de Historia Militar, y aparte de ello tuve la colaboración de la Embajada Paraguaya hace muchos años cuando estaba escribiendo precisamente el libro. Arturo Bray es una figura de los historiadores más importantes en Paraguay, ¿verdad? Tengo entendido que este libro incluso en la Escuela de Estado Mayor de la Argentina se llevaba como materia de historia, en varios ejércitos también. Entonces, para mí, bueno, es un logro, pero lo importante es que he tratado de ser objetivo, no dejarme llevar con el chauvinismo que todo historiador que es muy difícil, además tú siendo militar y siendo boliviano. Exacto. Y además, pero es muy difícil, pero bueno, el libro que has sacado es un gran referente, y no te lo digo no porque estés acá, sino es la verdad. Y bueno, tú estableces en realidad lo que tú lanzas como una generalidad que es importante, que hoy veo a muchos oficiales en la escuela de comando, en altos estudios, que dicen Boquerón es una defensa sin idea de repliegue. Eso es la primera persona que yo vi que dijo eso y que lo escribió fuiste tú.
Sí, efectivamente. Ahora, el asunto es que para tener esos conceptos, para aplicarlos en una batalla, habría que tener la posibilidad de hacer la elección de la línea, la acción estratégica a seguir. En realidad fue una defensa sin idea de repliegue, pero no porque así haya sido planificada, sino porque teníamos al mando de la nación a un hombre soberbio, Enfermo. enormemente soberbio, despreciador de todo lo que no fuera intelectual como él, y por lo tanto culpable, en mi criterio, Estamos hablando de Daniel Salamanca. de Daniel Salamanca. Él detuvo la movilización, que aunque sea por cuentagotas se estaba haciendo. Él mismo decretó la movilización de la cuarta, la quinta y la tercera divisiones. Y si eran unos pocos de miles de hombres que estaban yendo en comparación a toda la movilización que había hecho el Paraguay general, aún así podíamos haber tenido un resultado muy interesante, Pablo, en la batalla de Boquerón, si esos refuerzos no se hubieran detenido entre Tarija y Muñoz. Hay un dato también importante. Salamanca le quita esa continuidad a Cosdena, a un ente que había sido creado por Hernando Siles Reyes. Sí, Hernando Siles creó el Consejo Supremo de Defensa Nacional. En una oportunidad el doctor Jorge Siles Salinas me pidió que presentara el libro de su padre, bueno, escrito sobre la biografía de don Hernando Siles Reyes, o sea, el papá de don Jorge Siles. Para mí fue un honor, obviamente, hacerlo. Y lo hice imbuido de la idea de que yo me considero uno de los admiradores más grandes del doctor Hernando Siles Reyes, presidente de la República entre 1926 y 1930. Con una gran visión, ¿no? Además, preveyendo. Además, Pablo, de aquellos caballeros que cuando se va al exilio pues tienen que trabajar para subsistir, una persona totalmente honesta, muy intelectual y que supo sacrificarse, porque ese hombre sí que se sacrificó. Su intento de prorroguismo en 1930 para quedarse violando la Constitución no fue porque él se considere mesiánico o líder indiscutible o dueño de la situación, sino porque nos estaba llegando el armamento comprado por él, adquirido por él con un gran préstamo. El año 28, ¿no? Claro, no, hemos comprado el armamento, el contrato se firmó en 1927 y empezó a llegar el mismo año, Pablo. Ojo. O sea, se firma el contrato y ya tenía la casa Vickers en existencia algunas cosas, por ejemplo, ametralladoras pesadas. Claro. Entonces nos envía rápidamente, ya las ametralladoras pesadas llegan en un vapor que se llama Arándora y llegan vía Sao Paulo. Primero llegan a Sao Paulo. Entonces estamos hablando del año 27, por lo tanto el 28, el 29 estaba llegando la artillería, estaban fabricando los aviones, etcétera, y era el armamento más moderno con el cual sí podíamos encarar una conflagración, pero Hernando Siles va más allá, no solamente endeuda al país, sino crea el Consejo Supremo de Defensa Nacional, que es la entidad gracias a la cual los estados bien organizados manejan sus asuntos de seguridad nacional. Nosotros hasta ahora no hemos aprendido a manejar ese instrumento, hasta ahora. Claro, ya con el tema marítimo, por ejemplo, es prácticamente decorativo. El Cosdena. Existe, está aquí cerca, en la calle Pedro Salazar y 20 de octubre. Sí. Y la mayor parte de los presidentes ni conocen, ni saben, y hay una ley, porque ha sido creado con ley. El único que ha logrado reunir, que ha querido reunir, se ha dado cuenta de la importancia de esto, ha sido el general Barrientos, gracias a esa reunión que tuvo con el Consejo Supremo de Defensa Nacional, se declaró la zona militar que permitió, Pablo, que se pueda juzgar después a Regis Debré en ámbito militar, con jurado militar, porque había estado en una zona militar decretada previamente. Y eso se hizo gracias al Consejo Supremo de Defensa Nacional. Y el otro fue Carlos Mesa. En su gobierno hubo 3 o 4 reuniones del Consejo Supremo de Defensa Nacional, lo cual me consta, yo estaba de secretario permanentemente. Bien, Hernando Siles tuvo esa visión. Y al crear el Consejo Supremo,
Gracias a eso consiguió detener la provocación que nos había hecho el Paraguay en diciembre de 1927 con el Fortín Vanguardia. Perdón, 1928. Logró detener, porque nosotros estábamos recién recibiendo nuestros fusilitos cuando el Paraguay ya había completado totalmente su equipamiento. Y además estaban haciendo manejo, maniobras, porque una cosa que deben tener la población, no se trata solo de tener armamento novísimo, de última generación, sino preparar al personal que va a manejar ese armamento. Si no, es lo mismo que nada. Así es. Pero al antecedente. Entra luego Salamanca y Salamanca elimina el Consejo Nacional de Defensa. No lo consulta directamente, no lo. De una medida incomprensible. Eso es lo que hacen los presidentes normalmente. Se buscó unos 3 generales de confianza, uno era Lanza, etcétera, etcétera. Se creó una especie de asesores militares en el palacio. Se hizo poner un mapa. Y hecho al Napoleón, él estaba disputándose con el mando militar en Muñoz qué unidades se movían y qué unidades no se movían. Tienes una visión muy pesimista de Salamanca. La verdad que soy un crítico, porque yo puedo entender que un ignorante, una persona que no conozca, cometa errores, pero alguien que se considera sabio, que se considera leído, que era amigo de Franz Tamayo, que era amigo incluso de se carteaba con Alcides Arguedas, un hombre que se había instruido tanto, no tenía que diríamos, menospreciar a una institución, cuando su política de Estado, de él, precisamente era pisar fuerte en el Chaco. Precisamente era lo que en sus discursos había manifestado. Pero, tenemos que tener una guerra victoriosa, todo pero además eso. su visión de pisar fuerte en el Chaco mal entendida, porque esa es una frase que la acuña Jaime Mendoza cuando se refería a pisar fuerte en el Chaco, hablaba de industria, hablaba de progreso, no hablaba militarmente. Exacto. Jaime Mendoza decía, ahora habla mucho el gobierno de la diagonal Jaime Mendoza, tienen razón, porque en realidad Jaime Mendoza se refería a poblar, a llevar gente industriosa al Chaco, a hacer caminos, etc. Y Daniel Salamanca entendió que pisar fuerte en el Chaco era poner fortines militares. Y en esa lucha, en esa brega es como estalla la guerra del Chaco. Y estalla Boquerón. ¿Tú crees que si hubiera con otro presidente se hubiera podido evitar Boquerón? Porque independientemente de la dura derrota, bueno, lo espiritual lo vamos a ver más adelante, que está considerado entre las mejores, entre las más grandes, heroicas acciones de defensa. Sin embargo, esto cavó profundamente el ánimo boliviano. Por otro lado, también el paraguayo. Hoy está considerado como una victoria pírrica, donde murió tanto paraguayo para lograr algo pues que en el fondo, o sea, no ameritaba tanto esfuerzo y tantas vidas jóvenes paraguayos. Así es, Pablo. La verdad que nosotros nos hemos criado mucho tiempo, inclusive el que habla, en la idea de que habíamos tenido malos mandos, de que habíamos hecho todo mal en la guerra. Y por otro lado había desinformación, no se sabía del armamento. Por ejemplo, yo desde que era cadete me acuerdo, los profesores de historia nos decían, estalló la guerra y nuestro armamento recién estaba empezando a llegar. No, había llegado todito el armamento, ya todito el del contrato Vickers-Armstrong, estaba en 1930 y terminando de llegar cuando Hernando Siles es derrocado. Claro. Bien, ahora como tú bien dices, Pablo, ¿por qué yo soy tan crítico de Salamanca? Porque cuando están los 36.000 fusiles, están los 150 cañones, está prácticamente los aviones, las ametralladoras pesadas, una maravilla de armamento que teníamos. No habían que llevarlos al Chaco. Y cuando el Estado Mayor, el coronel Ángel Rodríguez, que estaba en el Estado Mayor acá en La Paz, esa vez en la calle Campero del Estado Mayor, no era en Miraflores, y le dice que necesitábamos 705 camiones, perdón, 500 o 700 camiones, no estoy recordando bien en este momento la cifra. Y Salamanca le dice, ¿y para qué quiere tanto usted? ¿Qué va a hacer con tantos camiones? Ya les he dado 20. Entonces, ¿de qué servía, Pablo, que tengamos el armamento más moderno de si no pudo llegar a tiempo al Chaco? Es más, hemos comprado tanto, Pablo, que los depósitos
Y se organizó tan mal Claro, los que arsenales. los depósitos siguieron apareciendo, algunos depósitos en los años 70, Exacto. cuando yo era subteniente. Mauser flamantes. No digamos fusiles, pero sí munición. Ya. Mucha munición. En Santiago Chiquitos, se cayó un muro en Sucre, yo estaba de teniente y ahí encontramos un depósito enorme con munición de morteros. Y no es que, pues, Pablo, los militares hicieron mal su trabajo, porque quien tiene a su cargo la institución armada como capitán general es el responsable, pues, de ella. O sea, no es solamente ponerse los y asumir en los desfiles el mando. Él era responsable. Ya se lo había dicho, ya habían habido incluso conatos de representación de los oficiales contra Hans Kuhn y un informe después de la movilización del 28, indicando que esa misión alemana que trajeron, que era muy buena, entre paréntesis, muy buena, Pablo, para los aspectos tácticos, de instrucción, de moral, gracias a Boquerón, gracias a ellos Boquerón, por ejemplo, esa instrucción de la No se tropa. podía entender, por ejemplo, con la línea francesa que había Sí, antes del la 19. parte moral, todo, pero, Y es lo que ustedes llaman la doctrina. claro, la doctrina, pero no se había ocupado, sí, de los mandos superiores. Teníamos una escuela superior de guerra cuyo pensum de materias no era el adecuado. Por lo tanto, nuestros jefes, que eran de Estado Mayor, no sabían planificar inteligencia, no sabían planificar logística, y ¿quién es el responsable de eso? Es como si queramos echar la culpa a una juventud de no estar bien preparada si nuestras universidades fueran deficientes, si nuestro sistema educativo fuera deficiente. Entonces, ese es el problema que tuvimos. Bueno, pero volviendo al asunto que estábamos tocando, Al Pablo, estallido, Boquerón. el estallido Boquerón. Y con Boquerón empieza la guerra. Empieza la guerra prácticamente y ha de durar 20 días, ¿no es verdad? Ahora, cuando escribía, había momentos en que me ponía a lagrimear, porque me imaginaba, yo soy imaginativo, me imaginaba cómo eran, porque hice entrevistas, investigué mucho, libro paraguayo también, anécdotas, periódicos, tengo periódicos de la época, paraguayos y bolivianos, y cómo sufría esa gente. De los dos bandos. Claro. De los dos Hay bandos. esas cajetillas, no sé si has visto las cajetillas de cigarrillos héroes, que era un homenaje a los niños, casi niños, que habían muerto en Boquerón, los niños paraguayos. Así es, mira, es un homenaje también al ejército paraguayo. Por supuesto. Porque esos muchachitos que conformaban el regimiento Curupaití, 4 de infantería, el regimiento Itororó, 2 de infantería, el regimiento 2 de Mayo, el regimiento Corrales, 3 de infantería, de la primera, de la segunda división especialmente, se estrellaban, Pablo, a pecho descubierto contra nuestras ametralladoras. Y ahí estaban nuestros bravos que no habían tomado agua, no habían comido, no se preocupaban de la comida, era el agua a la sed. Y pelearon Y hasta que no les falte munición. Alberto Pérez Peláez, que estuvo en la Punta Brava, cuenta, pues, Así es. disparaba un tendal de munición, eran media hora de ametrallamiento, luego iban a ver y veían jovencitos, casi niños, ¿no? Que se estrellaban y era pues inexpugnable esa punta. Clementino Fuentes Gisbert. Después fue autoridad militar en la época del MNR, fue uno de los militares que estuvo comprometido con la línea de la Revolución Nacional. Él estuvo también en Boquerón y estuvo en la Punta Brava también, era el segundo. Me acuerdo que una vez fui a buscar, encontré una sastrería en la calle Colón, pasando el Colegio Santana, dar la vueltita para entrar a la Plaza del Periodista, la bajadita, donde antes estaba la cocha de Santa Bárbara, buscando a una familia de la Riva. Y me enteré que la familia se había ido ya hacía mucho tiempo, pero uno de ellos había sido el Colegio San Calixto, profesor de geología, y creo que fue mi profesor, seguramente pariente de la señorita Cristina de la Riva. ¿Y por qué fui a buscarla? De repente dije, está viva, tengo la suerte de que esté viva, porque le había dedicado una carta a ella, uno de los juramentados en el Hotel París.
se van 3 oficiales a tomar su cervecita, ya iba a salir el tren, eran del regimiento 14 de infantería, y otro, claro, Manchego, ya estaba, era comandante de la compañía de ametralladoras, Manchego, y juran no envainar sus espadas y dejar sus huesos en el Chaco. Está Reynolds Seguía, Rosendo Villa. Y tiene una cueca más linda, ¿no? Claro. Teniente Fantasma. Claro. Y mueren los 4. Eso da para una obra de teatro sensacional. Y murieron heroicamente los 4, de una u otra forma. Todavía hay una idea del romanticismo decimonónico, aunque son hombres del siglo XX. Es. Pero con una cuestión prusiana muy fuerte, porque eso no se puede negar, como tú decías, la impronta prusiana en esa doctrina, esa forma de pensamiento, una forma mentis del soldado protagonista en la guerra del Chaco. Europea en general, Pablo, y también los franceses tenían mucha. Que tuvo más influencia en el soldado paraguayo. Exacto. Entonces, bueno, yo recuerdo que fui a buscar uno, ya no pude encontrar nada. ¿Por qué? Porque Tomás Manchego le había dejado una carta. Cuando encontraron el cadáver de Tomás Manchego, estaba la carta que había dejado. Y decía, se entregará esta carta a la señorita Cristina de la Riva si muero. Yo quería saber cuál había sido la reacción de la muchacha cuando le avisaron, porque ojo, esta carta fue publicada en el Paraguay y la hicieron llegar aquí a Bolivia. Entonces, en plena guerra, doña Cristina de la Riva ha tenido que tener conocimiento de la muerte. Además, incluso mediáticamente por prensa. Claro, entonces, Pablo, los ejemplos fue una generación del ejército que se sacrificó. Y cuando quieren, digamos, echarle barro a Kuhn, yo me opongo porque él ha sido el hombre que creó ese ejército que peleó así en Boquerón. Esos eran sus soldados. Esa era la instrucción prusiana, la instrucción dura. Con luces y sombras, pero ese era el legado de Kuhn, que estamos hablando desde la primera década del 20. Él estuvo 4 veces en nuestro ejército, la cuarta de venir precisamente a consecuente de Boquerón. Claro. Que también ya es un Kuhn más viejo también, ¿no? Claro, es un Kuhn más viejo. ¿Y qué ha de hacer el hombre si no tiene los conocimientos? Antes, entre paréntesis, Fernando, este mito que hoy ya vemos, todavía escuchamos o jóvenes oficiales, en la población en general, a Kuhn le echan que era tropero, que no era de Estado Mayor, has debido escuchar eso, que es ya como una muletilla, y se le da mucho palo a Kuhn. A mí me parece que en gran parte el ataque, la execración a Kuhn viene también por este doble juego que ha hecho David Toro. Muy cuestionables sus informes, muy cuestionable su labor. ¿Tú qué piensas al respecto? Mira, existe un axioma militar, Pablo, en que dice que el comandante es responsable de todo lo que hace o deja de hacer su unidad. O sea, cuando hay un comandante y dice, es que el jefe de Estado Mayor me traicionaba, me estaba jugando sucio y todo eso, inmediatamente, si yo fuera juez militar, lo condeno al comandante por no haber sabido pararlo al jefe de Estado Mayor en su momento y no haberle puesto las cosas como dice la justicia militar y como dicen los reglamentos. O sea, el que no me dejaba, yo estaba... Kuhn no se excusó con Toro. Tuvieron problemas efectivamente, pero no lo quería mucho a Toro. ¿Y por qué lo quería mucho? Hasta la guerra, claro. Después ya en plena guerra han de tener sus diferencias. Y Toro va a escribir barbaridades de Kuhn. Sí, hay una corriente que tenemos la costumbre de buscar personas culpables. No buscamos siempre hay que echar la culpa al otro. Siempre tiene que haber un culpable, efectivamente lo hay. Pero no es pues la guerra una cuestión de decisiones de un bando nomás. Hay que ver también cómo estaba jugando el ajedrez el otro. De repente nuestro bando era muy bueno, pero el otro era mejor. ¿No es verdad? Y resulta que el mando paraguayo, el mando paraguayo estaba muy bien estructurado. Cuando yo digo mando, me estoy refiriendo al presidente Ayala. Primero fuera Gugliari, después Ayala, al presidente Ayala, a Estigarribia y a sus inmediatos. Después del corte vamos a tocar este tema, me gustaría, Luis Fernando. Aquí hay varios cambios de jefes. Está Kuhn, luego está Peñaranda, bueno, se ve todo, antes está Lanza,
En cambio, en Paraguay está de principio a fin Estigarribia y vamos a ver eso, si influyó o no influyó en el resultado final, después del corte. Gracias amigos, continuamos en la tertulia del siglo IV, en la nueva televisión universitaria, recordando esta gran batalla, esta gloriosa batalla, que también es una defensa, Boquerón, porque estamos en el mes aniversario. Es una batalla que no tiene el concepto decimonónico, como ocurría en las batallas del siglo XIX, donde en una jornada, en un día, una tarde o un día completo, se daba toda la batalla y bueno, eso definía quién ganaba, inclusive podía definir el fin de una guerra. En el siglo XIX, el siglo XX, mejor dicho, es ya muy diferente con la Primera Guerra Mundial, donde batallas inclusive duran meses, y en el caso de Boquerón, que es la batalla con la que se inicia la Guerra del Chaco, bueno, van a durar 20 días, y estamos dedicándole el programa justamente a Boquerón. Luis Fernando, Boquerón, haremos algunos ejercicios. Boquerón pudo evitarse, y tal vez lo más doloroso, independientemente que es una acción gloriosa, porque si vemos la comparación de bajas bolivianas en relación a las tremendas bajas paraguayas, uno diría realmente quién se salió con la suya. Estadísticamente hablando, en las frías estadísticas fue Bolivia. Pero una cosa que no se puede negar en Boquerón, que perdimos grandes oficiales que hubieran sido fundamentales para el desarrollo de toda la guerra. Cherato Ustares, sin ir tan lejos, es uno de ellos, hablamos de Rosendo Villa y de muchos otros, pero el Cherato Ustares, considerado como uno de los primeros satinadores, es una muerte que va a causar pues un gran alivio en el Paraguay y bueno, una bajada de moral tremenda que hasta el propio Germán Busch lo va a impresionar, esa muerte tan prematura del Cherato Ustares. Lo que pasa, Pablito, es que como en todo país mal organizado, cuando un país está mal organizado, todo funciona mal. Si el presidente de la República no sabía para qué estábamos haciendo la guerra, pese a que el mapa sí lo decía, ¿no? El mapa, mirando un mapa en 1930, Pablo, y viendo lo que había hecho Hernando Siles, lo que habían hecho los anteriores, de tratar de fundar Puerto Pacheco, un puerto sobre el río Paraguay, el objetivo era salir al río Paraguay, Salamanca, para llegar al Atlántico, ¿no? Y mira que el Estado Mayor, Filiberto Osorio, le pregunta por escrito, ¿cuál es el objetivo de la guerra? Porque claro, el abogado, como despreciaba tanto al estamento militar, no podía pensar que el otro le estaba preguntando el objetivo para hacer un planeamiento militar. Ahora ya claro, se le pregunta a un cientista político, a un abogado ya lleva en ciencia política, cuál es el objetivo, sabe que se está refiriendo al objetivo político que va a tener el objetivo nacional tal y para el cual se van a trazar otros objetivos secundarios como estrategias para alcanzar ese objetivo. Es planeamiento estratégico. Y donde intervienen muchos actores. Pero Salamanca no lo entendió así, obviamente. Creyó que le estaban faltando el respeto. Claro. Y como si le estuvieran diciendo, ¿y para qué estamos peleando? Entonces les respondió. Dice, sería muy fácil decir que es para ganar la guerra. Entonces, Salamanca no sabía para qué estábamos peleando. Según él, fue un choque que fue agravándose y por lo tanto había que pelear. No se dio cuenta de que una guerra es un producto de una planificación política. Desmitificaremos un momento. Hay algunas versiones, no una, varias versiones que dicen, y últimamente se está corriendo mucho, inclusive en versiones paraguayas, que a Salamanca le engañaron sus mandos, que ellos, los militares, fueron los que desencadenaron la guerra y lo metieron a pobre Salamanca en este entuerto. ¿Tú cómo ves esa versión? Pero obvio, hubo el engaño, eso no se puede negar, hubo el engaño. Por eso te digo, cuando está mal el de arriba, todo funciona mal, Pablo. Es una sumatoria de fallas. Es una sumatoria de fallas. Como el de arriba no sabía para qué estábamos peleando, los oficiales no habían sido capacitados para hacer este planeamiento estratégico, no habían sido capacitados. Entonces creían que era cuestión de ir a la guerra como habíamos ido a la guerra del Pacífico, tocando tambores y clarines, desfilando por las ciudades e ir y enfrentarnos en una gran batalla al estilo siglo XIX, dirías muy bien la palabra decimonónica. No era tal, pues. Entonces, todo funcionó mal. Ocurre que los pueblos, cuando están en estas situaciones, le ocurre lo que a los... Hay unos bichitos, unos roedores en la península escandinava,
creo que se llama Hemmings o algo así, que en ciertas épocas se lanzan por los fiordos, porque ya van a suicidarse en masa, porque están sobrepoblando su hábitat. Algo así ocurre a los pueblos, no es solamente Bolivia. Hoy veamos lo que ha ocurrido en la Primera Guerra Mundial, cómo se fueron al matadero los países más cultos de la humanidad. Y eso entra la maldad del hombre, porque el hombre es bélico y el hombre quiere guerra. Se fueron. Bueno, Salamanca decía eso, vindicar el honor nacional solamente con las armas. Eso lo dice textualmente el 28 Salamanca. Entonces, no les puedes decir tú a los militares, a esos jóvenes, buches, charatustaris, que están haciendo frontera ahí y que están liándose a tiros, que de pronto cumplan estrictamente alguna cosa. Querían pelear, Pablo. ¿Ustedes cuántos años tenía en esa época? Bueno, era teniente, yo calculo que debía tener unos 24, 23 años. Y hay algo del Charatustaris que debe saber la opinión pública. El documento lo conseguí y estaba en el archivo del Comando en Jefe, pero debe haber en el Parlamento también, en el archivo del Congreso. El año 1929, Charatustaris fue designado edecán del presidente Hernando Siles. Sí. Hay las fotos en que está él de edecán. Está con los 5 edecanes que iban turnando, ¿no? Filiberto Osorio era jefe de la Casa Militar. Sí. Entonces, y esa foto que en este momento la estamos viendo. Sí, está el Charatustaris. Joven delgadito, ¿no? Un jovencito. Ese momento, Pablo, que está de edecán, él está haciendo trámites en la Cámara de Diputados. ¿Y sabes de qué? El Parlamento, en agradecimiento por sus servicios de exploración en el Chaco, le había otorgado una propiedad, que se escoja en qué lugar se le iban a dar una propiedad, centenares de hectáreas o miles de hectáreas, no sé. Entonces, territorio completamente despoblado. Yo, si hubiera sido el Charatustaris, me hubiera escogido pues en Villamontes o en Vallivián, cerca al río Pilcomayo, donde hay agua, ¿no? Para criar ganado, donde había algunos pobladores. No, él se escogió en pleno centro, casi frente a lo que eran los fortines paraguayos, y se llamaba Puesto Charata. Cuando veamos el mapa de la Guerra del Chaco, para aquellos historiadores que ven, Puesto Charata está entre Alihuatá y Arce, el desvío. Sí, Puesto Charata, hay otro Puesto Moreno, Puesto Sosa, son de oficiales. Y el Puesto Charata era tan patriota este hombre, este joven, este héroe, que cuando le dieron esa oportunidad, él no pidió tierras en un lugar donde pueda ser, digamos, asegurar el futuro de su familia o algo. Él pidió ahí para asentar soberanía. Y donde podía haber un conflicto. Y se prestó dinero para comprarse sus vaquitas. La documentación que tiene, que Sosa, que era su cuidador, Sosa tenía su puesto también, y Sosa le hacía llegar la rendición de cuentas de que cuánto había gastado en sus vaquitas, en la alimentación, todo, mientras el otro estaba explorando territorio en el ejército boliviano. O sea, es un ejemplo hermosísimo. Y muy sui generis. Es muy original, muy lindo. Bien, entonces, yo le echo la culpa, Pablo, a Salamanca. Salamanca es el hombre que nos llevó a la guerra con su irresponsabilidad, con esa política de hacernos fundar fortines, exigirles, ¿no? Y le dijo, no te olvides al comandante Peña, que era de la 4ª División, le dijo, ejecute la orden. Y a Filiberto Osorio, que era jefe de Estado Mayor, ejecute la orden. Si cabe alguna responsabilidad, será mía. Si hay alguna gloria, será suya. Para la retoma, para hacer las represalias. Entonces, no es la forma en que tiene que actuar una. Y después, cuando ya se había provocado la conflagración, él quería que los militares allá a centenares y centenares de kilómetros cumplan exactamente las cuestiones que le estaba mandando, y no lo hicieron. Moscoso efectivamente mintió. Moscoso mintió dónde estaba la laguna. Moscoso hace por avión, hace la primera observación. Claro, hace su primera observación, pero ya cuando hace el parte, ya incluso por instrucciones de Peñaranda, y ahí está Peña también metido, miente. Le dicen que estaba en la otra orilla del lago. Ya, pero ese es el pretextito que se ha buscado Salamanca para excusarse de sus responsabilidades. Y hubiera escogido otros si no. Él los mandó, esas patrullas estaban yendo ahí. Muy parecido a los de los 10 centavos. O sea, cuando el destino
Así ya es. jugado, ya Así está. es. Se hubiera estallado la guerra por cualquier otra circunstancia. Y hay esto más. Recuerda que cuando ya estamos peleando, ya hay centenares de bajas de ambas partes. Detiene la movilización. Eso es incomprensible realmente. Por eso, es que lo que pasa, que te digo que estaba funcionando mal. Él no debió ser presidente, lo escogió el pueblo, lo escogió la masa. En el otras aplauso. circunstancias podría haber sido un buen presidente. El momento, Claro. el momento de la guerra. El escenario, No. cuando hay un escenario, Pablo, mira, cuando alguna vez comentábamos sobre los mandos militares y a mí me preguntaban en algún programa, ¿por qué el presidente escoge a los mandos de acuerdo a lo que piensa hacer? Si el presidente quiere hacer un campeonato mundial de fútbol, de repente lo va a nombrar a un buen futbolista comandante del ejército, de repente, ¿no ve? Si quiere hacer una reestructuración completa de las Fuerzas Armadas, buscará un general o almirante que sea buen administrador, buen conocedor de Logística, la teoría, claro, digamos. claro. Y si va a ir a la guerra, buscará un buen peleador, Un digamos. guerrero. Y si se va a hacer cosas políticas, va a buscar un leal, ¿no? Entonces, tiene esa opción el presidente y es bueno que así sea. La ley sabe, es bueno que así sea. Él debió escoger y se equivocó en sus elecciones, porque lo escogió de nuevo a Kuhn, pese a que ya sabía que el año 1928 el general Kuhn había demostrado, no él, sino el ejército que él había organizado, que no sabía planificar movilización. La movilización de 1928 fue un desastre, económica y militarmente. Y logísticamente. Menos mal que no estalló la guerra ahí, Claro. porque realmente fue un caos completo. Nadie sabía cómo planificar lo que llamamos los militares profesionales las operaciones estratégicas previas. Cobertura estratégica, movilización, concentración y despliegue. No había quien sepa ese plan. El 28 ni siquiera se habían comenzado a hacer el camino, pues Exacto. hacia Villamontes. Exacto, entonces, eso sabía Salamanca. Él había sido diputado. Él había sido uno de los interpeladores, sabía que el ejército no estaba bien organizado. Y Pablo, si vos sabes que hay una persona que ha llegado hasta su tope, ¿no? Su tope de conocimiento y lo ha hecho muy bien, Kuhn lo hizo muy bien en la primera y en la segunda misión, pero que ya no daba más arriba, debió haberse preocupado con todo lo sabio, con todo lo inteligente que era pues ese hombre, Pablo, debió preocuparse de eso. Y qué paradoja, Luis Fernando, que la familia, ya muchas generaciones antes de Salamanca, y la propia familia de Salamanca y él, familia cochabambina, que vivían de la venta de agua. Y va a ser el agua lo que va a hacer más falta en el Chaco. Qué paradoja. Es una paradoja. Mira, yo no estoy diciendo que Salamanca era un mal hombre, ¿no? Siempre No. tú sabes que evito Luces y esas sombras, cosas. siempre. Pero no era el hombre en ese momento. No era el hombre del momento. Él era un excelente político, hasta un buen abogado debía ser seguramente un gran... Y un hombre honesto, aprueba, pero es decir... Tal vez lo hubiera hecho, aprueba, yo pienso que aprueba. hubiera sido su época, era 1910, 1900, Sí, hasta o- el 20, hasta antes del centenario. Otro país, ¿no? Otro país. Porque aquí necesitábamos un Hernando Siles. Realmente Hernando Siles, para mí fue el momento que lo derrocaron y cometió ese error político Hernando Siles de prorrogarse haciendo una chicanita política y lo tumbaron. Claro, el tema de prorrogarse tal vez no había el problema, sino la chicanita, como dices. Claro. Y además no entendible, pero claro, si se Violando estaba la- llegando el armamento, Sí. era el momento también complicado y Y dramático. él en realidad lo había traído a Kunta el 28, recordemos que como fracasa la movilización, Hernando Siles comete también el error de traerlo a Kuhn. Pero Hernando Siles no conocía los informes de la movilización. Ya cuando está Kuhn aquí, y los informes, yo los tengo, los informes de la movilización del 28, y son lapidarios. Y eso ya los conoce Kuhn. Esos informes ya los conoce. Pero viene la revolución del 30 y se va, no tiene tiempo de hacer nada. Pero Salamanca sí que los conocía, los informes de la movilización del 28. Y en la movilización del 28, Pablo, el informe estaba firmado por un coronel de caballería muy conocido, un general, que decía, es la culpa del general Kuhn, y detallaba por qué no se había preocupado de formar los cuadros superiores. ¿Cómo decirte? Para que tenga la población un conocimiento, una idea. Es como si tuviéramos
muchísimos, diríamos, médicos generales y no tengamos neurocirujanos, digamos, ¿no? Y a los médicos generales quererles hacer neurocirugía. Exactamente esa es la comparación que hago yo. Había creado muy buenos oficiales, muy buena doctrina en la organización Kuhn, pero no creo. Bien, entonces cuando Salamanca está tomando estas disposiciones, está no solamente violando la ley, está violando la lógica y la moral, porque él después, ¿sabes qué dijo? Todo les he dado a los militares, solo cerebro no les he podido dar. Pero eso es lapidario. Y la gente, los siguientes 20, 30, 40, 50 años, yo escuchaba hace poco, para hablar de Salamanca hay que ponerse de pie. Sí. Y los militares no le han podido responder a la altura de este hombre, ¿no? Y son cosas que hasta el siglo XXI todavía se sigue escuchando, ¿no? Así es. Y en cambio en el Paraguay, como estaba, con ese motivo habíamos empezado a hablar de esto, Alfredo Ayala, el presidente, era un bon vivant. Era un hombre que le había pasado muy bien en París, en fin, un hombre tranquilo, bueno, humilde, inteligente. No tenía pues la soberbia de Salamanca. Y Estigarribia había hecho sus estudios en Francia. En San Siro. De acuerdo a un conocido común que tenemos, el general Peñailillo no había sido muy buen alumno, al contrario. Pero aunque no sea buen alumno Pablo, por lo menos, como decimos, por lo menos tenía los policopiados cómo se hace. Por lo menos tenía idea de cómo se hace la planificación en los niveles superiores del mando. Y así planificaron su movilización humildemente. 4 o 5 oficiales que habían salido a Francia, a Italia, algunos a Chile y a la Argentina también, y hicieron su plan de movilización, que también les ha ido muy, muy mal el 28, pero ya el 32 les surtió. Ya. El 32 gana la primera batalla, Paraguay, pero hoy empiezan, o sea, aparte del heroísmo y toda la otra cosa espiritual que tiene para ambos países, ya en lo militar, es un desastre, pues es una victoria pírrica con P mayúscula para el Paraguay, porque recuperan el Fortín Boquerón, que es un fortín, siempre fue un fortín paraguayo, pero lo que les cuesta en vidas y en tantas cosas es terrible. Pese a eso, y eso es lo que llama la atención, para bien del Paraguay, pese a eso no lo cambian a Estigarribia. Claro, hubo rumores, había un general Rojas que le hacía mucho la guerra en Asunción, y también tenía en su mismo entorno, tenía algunas personas que no lo querían. Uno de ellos era Arturo Bray. Arturo Bray era comandante del colegio militar, de la escuela militar, al principio y después de la 4ª división en esta batalla, y no lo querían a Estigarribia. Pero no lo querían porque fuera soberbio. Tenían otros motivos para no tenerle, diríamos, aprecio. Pero Estigarribia, en mi criterio, fue un gran comandante. Un pésimo escritor e historiador, pero un gran comandante. Y para las personas que lo admiran, yo también soy un admirador de él como militar, pero él no escribió pues sus memorias, sino un vivo que tenía como secretario, que era Ins Franz. Ins Franz era una persona con muy pocos escrúpulos para escribir y creó un mamotreto que se llama Las Memorias del General Estigarribia, en inglés es The Epic of War, que fue publicado en inglés, ojo la viveza, Claro. en inglés, y esa versión es la que siguen hasta ahora los historiadores americanos y la mayor parte de los historiadores mundiales, la versión de Estigarribia y de la versión de la Guerra del Chaco. Y de David Zuck, que se basó también en el trabajo de Estigarribia. Pero es que hay otra cosa también incomprensible ya con mirada del siglo XXI. Así es. Se tiene, claro, escribe las memorias, pero con la visión triunfalista, exitista de que el Paraguay hubiera ganado la guerra, tomando en cuenta que algo fundamental, el 14 de junio del 35, sin vencedores ni vencidos. Y no es un eslogan, no es solamente un rótulo, es lo que pasa en serio. Pero hoy, siglo XXI, los historiadores paraguayos están empezando a cuestionarse
de que quien ganó la guerra y quien logró los objetivos no fue el Paraguay, sino Bolivia, pese a que ellos hicieron inclusive un desfile de la victoria. Y en Bolivia está ocurriendo un revisionismo, creo, es en serio, después creo es la primera vez de estos últimos años, tú has empezado ya hace algunos años, y hay otra gente que está siguiendo la posta, de entender que quien logró los dos objetivos fundamentales, salir al río Paraguay, primero, y el segundo, evitar que ni un solo barril se quede con el Paraguay, es Bolivia. Así es. Entonces, imagínate, eso te cambia inclusive del hecho de quién realmente ganó la guerra. Es una cosa increíble de cómo después de casi 80 años estamos en este análisis. Pero es que nosotros parece que la queríamos perder mentalmente. ¿Será que el boliviano no está preparado para ser ganador? Para ser ganador. Y yo creo que no sería muy exagerado decir eso, pero ¿por qué estábamos preparados para perderla mentalmente? Porque nos interesa más la política interna que lo que está pasando afuera. Y esa es una gran verdad. Con derrotas vences a enemigos políticos. Tal de que le vaya mal al gobierno o a los que están arriba, son capaces de aliarse, oponerse en las posiciones más absurdas, con tal de que no consiga logros un grupo o etcétera. ¿Por qué lo hicieron? Porque obviamente de las trincheras del Chaco nació una corriente nacionalista, de la cual se adueñó después el MNR. El MNR tiene su mérito, obviamente, pero en realidad nació de uniforme la Revolución Nacional. Nació de uniforme. Nació con Radepa, por un lado. La Legión de Excombatientes, claro, Bush, luego Villarruel. Nació de uniforme. Por diferentes vías, pero nació de uniforme. Ese es el orgullo que tiene el ejército. Pero queríamos perderla. Y los paraguayos querían ganar. Tal es así que termina la guerra y preparan una gran parada militar en que Estigarribia desfila con su caballo blanco, ¿no? Pese a que ya estaban los nubarrones negros de nuevo porque estábamos por movilizar, si es que no nos daban la salida al río Paraguay, o sea, iba a volverse a retomar las operaciones. Con un ejército boliviano mucho más fuerte y más grande que el Paraguay, obviamente, y con el armamento además. Obviamente. Entonces, todo se conjugó para que nuestra gente... Hemos tenido 8.000 desertores, Pablo. La Cuarta Internacional, la corriente trotskista, y no solo la cuarta, la tercera también hizo su buen papel ahí, ¿no? Sabotearon al esfuerzo nacional, lo cual no ocurrió en el Paraguay. Inmediatamente sabotearon, y ese sabotaje es terrible. No es un plan, no es algo que se hizo planificado con mandos, no. Es de por sí el hecho de plantear la idea derrotista entre la opinión pública boliviana, por ejemplo, que nos hizo aceptar el cese de hostilidades en un momento en que el ejército paraguayo estaba, como decimos en la riña de gallos, estaba con las piernas temblando y bajando el pico. 2 meses más duraba la guerra. Ya se estaba planificando ya se había dado la gran contraofensiva del Parapetí. Huirapitini con la 8ª División Paraguaya estaba colgada allá arriba, estaba colgada. Mandeyapecua, había habido un movimiento que hizo muy inteligente Estigarribia sobre Mandeyapecua, y en el sur estaba el primer cuerpo de ejército con Bilbao Rioja, que estaba planificando operaciones. O sea, no había posibilidad. Y la Argentina ya le había cortado al Paraguay todo crédito y todo. Eso llama la atención, porque la Argentina en los primeros años apoya decididamente a Paraguay. Luego cambia y prácticamente se le obliga a que firme el año 38. Eso que también te muestra que a veces las lealtades de los países no necesariamente por una cuestión de afinidad del país, de nacionalidad, sino son temas netamente políticos de ayer, hoy y será siempre. Luis Fernando, el tema de Boquerón. Y estamos terminando el programa. Estamos repensando a partir de Boquerón y hagamos otros ejercicios específicamente con la guerra del Chaco. Boquerón es la batalla que obviamente en la bibliografía tanto Paraguay, sobre todo boliviana, memorias, cuentos, películas, documentales, hace poco se hizo una película, tiene muchos adeptos esto de Boquerón, significa algo grande. Yo me acuerdo que de niño cuando iba a ver los desfiles todavía entraban al final
pero eran los más aplaudidos, los de Boquerón, justamente con el cordón rojo. O sea, Boquerón es una cuestión espiritual para los bolivianos, y seguramente en su época, con la generación de excombatientes, lo fue, o sea, por la carga espiritual, emocional y de todo eso. Pero, si te das cuenta también, por otro lado, le damos mucho a Boquerón, digamos un 50% a Boquerón y el otro 50% a todos los años de la guerra, incluido la parte también ya de las negociaciones. Y nos hemos olvidado, creo, de batallas que son importantes. Y hemos caído un poco en el juego también paraguayo, es mi percepción. Porque nosotros hacemos eco, hacemos algo como que nos pasa con la Pelea del Mar, sobre finalmente una derrota boliviana, porque militarmente es una derrota. Y nos hemos olvidado, por ejemplo, en mi criterio, de Villamontes, que es la última batalla en la cual Bolivia impone las cosas, y Sun Tzu en su Arte de la Guerra dice, quien impone no es necesariamente el que gane todas las batallas, sino el que a veces gane la última batalla es el que... Y bueno, Villamontes es un triunfo boliviano. Sin Villamontes no se podía entender la bonanza económica, gasífera y petrolera. Tienes toda la razón, Pablo. Es un fenómeno universal también, ¿no? Se busca un ícono para determinado conflicto. En la Primera Guerra Mundial, Verdun, ¿no? Para los franceses. Bueno, la verdad es que tenemos que desboqueronizar la historia de la Guerra del Chaco. Desboqueronizar. Desboqueronizar. Mucho Boquerón. Mucho Se han cargado Boquerón. muchas las tintas con Boquerón. Mira, hay acciones, mira, sin quitarle un ápice al heroísmo de esos valientes, hay batallas, pero que son sensacionales. Por decirte, el kilómetro 7, que tiene 3, el contraataque del 10 de octubre, en que salen unos 1.200 soldados bolivianos, salen de la trinchera para lanzarse contra 3.000 aproximadamente, que era la primera división paraguaya que estaba parapetada, 2 regimientos y uno en reserva. Hay que tener muy bien puestos los pantalones para salir de la trinchera cuando están disparando ametralladoras pesadas en un pajonal, Pablo. Porque entre kilómetro 7, el kilómetro 7 de Saavedra, ¿no ve? De Saavedra yendo hacia Alihuatá, es una especie de cañadón plano, en que había paja. En algunos lugares se ven las fotos de los soldados hasta el cuello casi, ¿no? Pero las balas pues no se hacen problema, ¿no? Los proyectiles van nomás por las pajas también. O sea, si están disparando una ametralladora pesada o un grupo de ametralladoras pesadas, es prácticamente... Es para abarrer, pues, ¿no? Abarrer. Y salir, y no solo salir, tomar la línea y hacer retroceder. Con bayoneta. ¿No? A bayoneta. Yo como militar, Pablo, me quito el sombrero para esos valientes. Y ahí están otros regimientos también. O sea, Villamontes, Cañón de Strong, la defensa de Valdiviana, condado, primer condado, segundo condado. Ojo, la historiografía paraguaya no es muy, no habla mucho de Villamontes, la batalla de Villamontes. Le han cambiado nombres, ¿no? Para ellos es Bahía, pero Villamontes en lo espiritual, y por eso aquí tenemos justamente el libro de un gran historiador militar como el general Valentín Suárez, que ha escrito un verdadero manual de lo que es historia militar con Villamontes. Realmente, y recuerda que en el libro no solamente está Villamontes, está la contraofensiva del Bolsón de Cambeiti, la contraofensiva del Parapetí, que hicimos, prácticamente se recuperó todo hasta las orillas del río Parapetí, y quedó una división colgada ahí paraguaya. Igual en este otro lado, hubo una cantidad enorme de bajas, pero lo importante, Pablo, es la moral. Porque a diferencia de Cañada Strongest, en que vencimos, pero no teníamos fuerza para explotar el éxito, ¿no? Es una victoria pírrica, porque vences, pero tienes que volverte vos también. Claro. El otro magullado y vos también tienes que irte nomás a curar las heridas. Claro. Medio que es una victoria que se queda corta, ¿no ves? Claro. Chuta. Con un sabor muy raro, ¿no? Con muy un sabor amargo, ¿no ves? Una victoria con sabor amargo. Claro, en cambio, Villamontes, ya el ejército había recuperado completamente la moral porque recién se había dictado la movilización general. Total. Que los paraguayos habían hecho al principio. Y aquí viene una explicación. El otro día estaba viendo y me mandan por WhatsApp, por las redes sociales, para que diga mi criterio. Es un argentino que está hablando sobre la guerra del Chaco y dice:
Los bolivianos movilizaron 420,000, dice, y los paraguayos 175,000, dice, ¿no? Y claro, el ciudadano común que no tiene por qué conocer todos los detalles, dice, puches, bolivianos abusivos y se han hecho pegar todavía, ¿no? Bueno, voy a hacer un ejemplo, un ejemplo. Si 3 tipos van a pelear contra 10, pero los 10 no se vienen juntos, sino vienen de uno en uno, ¿no ve? Primero viene un hito, ya, contra los 3 pues lo majan, y después le toca al siguiente, lo majan, y así. Los pueden majar a los 10 tranquilamente. Claro. ¿Por qué? Porque no han ido los 10 a pelear contra los 3. Eso es exactamente lo que nos ha pasado. Hemos tenido, en Boquerón estábamos con 1.600, con 2.100 hombres en toda la fase, y los paraguayos estaban con 12 a 15,000 en ese sector. Pero basta ver a Boquerón, son claro, 616, 619 claro, frente a 12,000 más. Claro, cuando estamos en Campo Villa, por ejemplo, tenemos 12,000 en el primer cuerpo de ejército, y el primer cuerpo de ejército más las 2 divisiones, la 4ª y la 9ª. Pero uno dice, ¿y qué pasó pues? 12,000, ¿no ve? Pero el Paraguay estaba movilizando 36,000, estaban haciendo la maniobra, 36,000. Entonces uno dice, ¿y por qué Kuhn cuando fue a La Paz y le dijo Salamanca, puedo reclutar más, no necesita más gente? Y Salamanca le dijo, no, porque no tenemos con qué mantenerlos. O sea, como si no pudiera el teatro de operaciones dar recursos. ¿Y cómo los paraguayos, de qué estaban viviendo pues los paraguayos, Pablo? ¿De dónde les venía el agua y los alimentos? El tema de logística. Logística. Ellos sabían hacer logística. Luis Fernando, se nos ha ido el tiempo, qué placer. Repensando la guerra del Chaco y repensando las enseñanzas en la actualidad a partir de Boquerón. Qué gusto tenerte y bueno, hagamos otros de estos ejercicios repensando hoy con mirada al siglo XXI sobre este evento, un evento que va a estar siempre en la historia gloriosa del ejército boliviano y del pueblo boliviano, porque finalmente lo que hemos dicho muchas veces, el ejército es el pueblo en armas. Muchas gracias, queridos amigos, y hasta la próxima sesión de Siglo IV en la tertulia en la Nueva Televisión Universitaria.